Bien, jóvenes, hoy día vamos a realizar ejercicios de de intra y de extrapolación simple. La idea es que ustedes tienen que dominar esta materia para poder realizar después las metodologías a interpolación o extrapolación o intrapolación doble. Entonces, vamos a trabajar con esto, para lo cual vamos a tener este ejercicio. Completa la tabla siguiente y realiza el diagrama PV para agua, que inicialmente se encuentra a 105 grados Celsius y título 1, ¿ok? Y le siguen estos procesos, son 5 procesos que le siguen. Vamos a ir haciendo estado por estado y vamos a ir entendiendo. Primero tenemos que completar esta tabla y me dan como estado inicial el dato de la temperatura, que es 105 grados Celsius, y el título, que es igual a 1, es decir, la calidad, es decir, que estamos en la zona de vapor saturado. Entonces, vamos a la tabla C1, como conocemos la temperatura, vamos a ir a la tabla C1, la calidad vale 1, y vamos a sacar los valores. Nos vamos a dar cuenta que no tenemos valores a 105, pero sí tenemos valores a 100 y a 110. El 105 se encuentra entre ellos, está justo al medio, ¿ya? Eso significa, siempre que estemos justo al medio, significa que nosotros podemos sacar promedio de las variables. Por ejemplo, bueno, acá 105 es 100 más 110, dividido por 2 es 105. Si yo quiero sacar la presión a 105, saco el promedio entre 0.013 más 0.433 dividido por 2. Y así a todas las propiedades. En el estado inicial dice que es 105 grados Celsius y que la calidad vale 1. Como la calidad 1 vale 1, significa que estoy en la fase de vapor saturado. Por lo tanto, mis propiedades van a ser las que tienen en su índice G. El volumen de vapor saturado, tengo que sacar el promedio entre estas dos. La energía interna de vapor saturado, el Hg, que es la entalpía de vapor saturado, y la entropía de vapor saturado. Si yo saco los promedios que ustedes encuentran en esta tabla para las propiedades que tienen su índice G, debiera darle entonces los valores del primer estado, ¿ya? Entonces, el primer estado tiene la presión de 0.223 megapascal, este volumen, entalpía, energía interna, entropía, la calidad vale 1, y la fase es vapor saturado. Si ustedes se fijan, dejé en un casillero verde los valores que les da el problema, ¿ya? Entonces, para que lo recuerden. Después, si yo quiero esto representarlo de manera gráfica, voy a dibujar siempre mi esquema, mi temperatura crítica, mi punto crítico, el cual me sirve de referencia para que yo sepa dónde voy a ubicar los puntos. Entonces, como tengo 105 grados Celsius y la temperatura crítica es 374, entonces la isoterma está por debajo de ella, ¿ya? Hago 105, pongo el valor de la presión de saturación, que es esta que tienen acá, 0.223, que era entonces el promedio entre estas dos, ¿ya? Y aquí tengo esa presión. El volumen corresponde al volumen de vapor saturado, que era el promedio entre el VG a 100 y a 110 grados Celsius, y lo ubico acá. Entonces ahí tenemos el punto 1, muy bien. Ahora pasamos al punto 2. El proceso 1-2, o sea, al pasar desde el estado 1 al estado 2, es un proceso isocórico hasta lograr 0,2 megapascal. Que sea isocórico, o bien si hubiese dicho isométrico, significa que el volumen se mantiene constante, es decir, el volumen 2 es igual al volumen 1. El volumen 1 era 1,442, el cual corresponde ahora al volumen 2. Y dice que es hasta lograr 0,2 megapascal, que esa viene siendo la presión del estado 2. Entonces, vamos a nuestra tablita y ponemos los dos verdes que conocemos. Como conozco la presión, yo puedo ir a la tabla C2. En la tabla C2 voy a ver si este volumen es mayor que VG, o se encuentra entre VF y VG, o es menor que VG, ya, para poder establecer en qué fase se encuentra. Entonces vamos a 0,2 megapascal,
el volumen que yo tengo es 1,442, el VG a esa presión es 0,8857. El volumen que me dan es mayor que ese, por lo tanto estoy en la fase de vapor sobrecalentado y voy a ir con estos valores a la tabla C3. Voy a la tabla C3, busco 0,2 megapascal y después empiezo a buscar dónde está el volumen de 1,442. Fíjate, a 150 grados Celsius tienes 0,9596, a 200 1,08, a 250 y voy subiendo. Estoy buscando, recuerda, el 1,442 y acá encuentro el 1,433 y el 1,549, ¿viste? Entonces, a 0,2 megapascal, el 0,2 está en la tabla, pero el volumen no está, por lo tanto, esta es una interpolación, porque entre medio de estos dos está el valor que yo busco. Es decir, ese valor debiera tener una temperatura entre 350 y 400 grados Celsius. Debiera tener una energía interna entre 2.886,9 y 2.966,7, etc. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 0,2 megapascal, que lo conocemos, entonces solamente desconocemos, no está el valor de la variable del volumen en la tabla, y por eso es una interpolación simple, ¿ya? Bueno, en la primera fila voy a ubicar los datos, estos son los datos que me da el problema, 0,2 y 1,442, y acá en las dos otras tablas, las dos otras filas, voy a poner los valores a 350 grados Celsius y a 400 grados Celsius. Y con esto yo puedo determinar T2, U2, H2 y S2. Bien, acá, ¿cierto? Aquí está la tabla, y determinamos que esto, la temperatura es 354 grados Celsius, la energía interna, la entalpía y la entropía. Y ahí tienen las ecuaciones que utilicé. Bueno, la energía interna es similar a esta, pero con un sub 2, ¿ok? Y estos son los valores que encontramos. Entonces, ahora ponemos nuestros valores que desconocíamos en la tabla C2. En este caso, estamos en la fase de vapor sobrecalentado. Recuerden que en la fase de vapor sobrecalentado la calidad se le pone una rayita. Si ustedes se equivocaran y calculan la calidad, les va a dar un valor mayor que 1. ¿Ya? Por favor, no lo pongan en la tabla porque eso no tiene un sentido físico. Porque recuerden que la calidad o título representa la masa de vapor saturado dividido por la masa de agua total. Es decir, mg dividido por mf más mg. Y si estoy en la fase de vapor sobrecalentado, no hay solamente vapor sobrecalentado, entonces les va a dar mucho mayor que 1 o mayor que 1 la calidad, y eso no tiene sentido físico. ¿Ya? Bien, ya hemos hecho dos estados, ahora pasemos a nuestro tercer estado. No, antes de pasar al tercer estado vamos a dibujarlo. El estado 2, recuerden que tenía 0,2 megapascal. El estado 1 tenía 0,1223. Como es un proceso isocórico, voy a subir por una línea vertical. Del 1 hasta el 2 es una línea vertical, y llegas hasta esa presión de 0,2. Vamos a lanzar una isoterma. Esa isoterma tiene una temperatura de 354 grados Celsius, ¿ya? 354 grados Celsius, y este punto tiene 354 grados Celsius, 1,442 de volumen y de presión 0,2. ¿Ok? Y acuérdate, aquí queda claro que es un proceso isocórico o isométrico porque es una línea vertical. Siempre que tengas puntos en una línea vertical, significa que ese proceso es isocórico o isométrico. Bien, pasamos ahora al estado 3. Fíjate qué bonito, dice isotérmico hasta vaporización completa. Cuando te dice vaporización completa, significa que estás en la zona de vapor saturado. Siempre que te diga vaporización completa, significa que estás en vapor saturado. Por lo tanto, como es isotérmico, la temperatura de este estado, que es el estado 3, va a ser igual a la temperatura del estado anterior. Entonces, nuestro punto 3, como esta es la isoterma del estado 2, significa que se va a mover en algún lado de esta línea. Como dice que es vapor saturado, desde el punto crítico sobre esta curva, recuerden que es la zona de vapor saturado. Por lo tanto, el estado 3 va a estar acá. ¿Ok? Entonces, ponemos que la calidad vale 1 porque es vapor saturado, vaporización completa,
y teníamos que la temperatura es 354. Vamos a la tabla C1, y el 354 se encuentra entre 350 y 360. Hacemos nuestra interpolación tomando los valores con apellido G, que significa que es vapor saturado, VG, UG, HG, SG, ¿ya? Bien, y ahora nos ponemos en nuestra tablita, a 354, V3, P3, etcétera, que es lo que queremos determinar, y tenemos los datos a 350, a 360, y ponemos los valores de saturación, 16,51 y 18,65, los volúmenes G, estos que están acá, aquí, estos U acá, los H acá, y los S acá. Súper bien. Después aplicamos, ¿cierto?, nuestra reglita, que vamos haciendo la resta, por ejemplo, U3 menos esto, dividido por esto, menos esto, es igual a esto, menos esto, dividido por esto, menos esto. Y así para todas las variables, y vamos a obtener los resultados que tienen la zona amarilla. Esos son los resultados para la zona 3. Entonces, como les había adelantado recién, el estado del 2 al 3 es un proceso isotérmico hasta llegar a vapor saturado, vaporización completa. Ponemos los resultados acá, te fijas, la calidad vale 1, igual que en el primero, y en ambos casos es vapor saturado. En este caso, en este estado, tú conocías dos datos. Te estaban dando la temperatura y en el fondo, al decirte que era vapor saturado o vaporización completa, te estaba indicando que la calidad valía 1, ¿ya? Entonces acuérdate que siempre tienes que conocer información de cualquiera dos de estas variables. Bien. Vamos súper bien. Vamos ahora al sistema isométrico, el 3,4, hasta bajar a 4 megapascal. Te dije hace poquito que isocórico o isométrico es lo mismo, y hasta bajar a 4 megapascal. Significa que el volumen 4 es igual al volumen 3. Estamos en el estado 4 y el anterior era el 3, y le ponemos el valor del volumen 3 que habíamos determinado delante, y hasta bajar a 4 megapascal. O sea, la presión 4 es 4 megapascal. ¿Okay? Bien, vemos, como conocemos la presión, significa que nos vamos a ir a la tabla C2 y vamos a ubicar ese volumen. Vamos a la tabla C2, buscamos 4 megapascal y comparamos con VF y VG, y si ustedes se fijan, el 0,0081, que era nuestro volumen, ¿cierto?, se encuentra entre VF y VG. Por lo tanto, significa, siempre que estoy en la zona de mezcla, al tiro sé que tengo que calcular la calidad o título, ¿ya? La calidad tú puedes calcularla con 4 ecuaciones, o con 5, parece. Sí, con 5. Mira, X es igual a mg, que es la masa de vapor saturado, dividido por la masa total de agua. La masa total de agua es mf más mg, ¿ok? También lo puedes calcular en términos del volumen, con esta expresión, que es el volumen 4, que lo conoces, menos VF, que es el volumen de líquido saturado, dividido por el volumen de vapor saturado, menos el volumen de líquido saturado. Si conocieras la energía interna, la misma expresión, pero con U. Si conocieras la entalpía o la entropía, con la misma expresión, pero con H o con S específicamente, ¿ya? Entonces, nosotros acá conocemos el V, por lo tanto lo hacemos con esto y nos sale que la calidad vale 0,14. Tienes un 14% de vapor saturado y tienes un 86% de líquido saturado en esa mezcla, o vapor húmedo también le llaman. Calculas ahora el U4, el H4 y el S4, ya con esta fórmula, y cuando conoces los UF y los UG, los HF, los HG, los SF y los SG, los sacas, ¿cierto?, a la presión que te están dando, vamos a devolverlo acá, a 4 megapascal, y sacas todas las variables con F, con apellido F. Ahí está UF, HF, SF, ¿ok? Bien, y acá calculas entonces los valores, y la temperatura de saturación a 4 megapascal es 250,4 grados Celsius. Siempre que te encuentres en la zona de megapascal, en la zona de mezcla, significa que tu presión corresponde a la presión de saturación, o tu temperatura de saturación, dependiendo si te dan la presión o la temperatura en el ejercicio.
Bien, ponemos ahora los resultados del estado 4. Tú conocías estos dos, todo lo que está pintado en verde, recuerda que son los valores que yo te he dado en el ejercicio, y lograste calcular todo esto entonces con los conocimientos. Después ubicamos el punto, del punto 3 al 4 es un proceso isométrico, ¿te fijas? Hasta llegar a 4 megapascal. Ahí están los 4 megapascal. Entonces, como el 4 megapascal está ahí, voy a la tabla C2, y esta línea morada corresponde a la isoterma a 4 megapascal, y que si tú vas a la tabla C2, te vas a dar cuenta que la temperatura de saturación es 250,4 grados Celsius. Ahora, el 4,5 es isobárico hasta que desaparece la última gota de vapor. Mira cómo te estoy dando los datos, ten cuidado para la prueba, porque también te los puedo dar así. El 4,5 es isobárico, significa que la presión de 4 es igual a la presión de 5. Y hasta que desaparece la última gota de vapor, te estoy diciendo que estoy en la fase de líquido saturado. Porque en el líquido saturado, si tú ves la materia del primer día de clase, de los 2 primeros días, yo les dije que la zona de líquido saturado era cuando desaparecía la última gota de vapor. Entonces, ¿qué te dice? 4,5 isobárico hasta desaparecer la última gota. Este es el 4, el 5 es isobárico. Fíjate que el 4,5 también es isotérmico, porque está en la misma isoterma. O sea, este es isotérmico e isobárico, ¿ok? Yo te podría haber dicho, es isotérmico hasta que desaparece la última gota de vapor, o bien que te diga isobárico y es lo mismo, te vas a llegar siempre al mismo punto, ¿ya? Entonces, para buscar los valores que corresponden al estado 5, tú te vas a la tabla C2, a 4 megapascal, y buscas cuánto vale el VF, el HF, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a 4 megapascal, tenemos los valores directos de VF, UF, HF y SF, y acá tenemos la temperatura de saturación. Ponemos directamente los valores, no hay que interpolar ni hacer ninguna cosa, están los datos directos, ¿ya? Y aquí está nuestro punto 5, entonces, le pusimos el valor del volumen. Siempre anda fijándote que esto esté correcto, porque a veces uno lo que pasa es que este gráfico no es tan simétrico, en realidad es una cosa bastante diferente. Mañana en clase de trabajo te voy a mostrar mejor el gráfico real, lo voy a graficar hoy día, y para mostrarte cómo se comportan los datos realmente, ¿ya? Esta forma de representar es para explicarte de manera más simple dónde están ubicados los puntos, ¿ok? Entonces, fíjate acá, 0,01, 0,012, 0,010, va aumentando, está bien, ¿ya? No está acá escala, no está a escala. Cuando veamos la clase de trabajo, ahí sí tienes que hacerlo a escala para poder calcular las áreas. Y acá vemos, aumenta 0,12, 0,2, 0,4, 17, 22. Vamos perfecto. ¿Ok? Bien. Vamos súper bien. Ahora, nuestro punto 6 dice que es isobárico hasta lograr 200 grados Celsius. Vamos a mirar el dibujo. Es isobárico. Si es isobárico, aquí estoy en el punto 5, significa que el punto debería estar en una línea horizontal. ¿Ya? Pero te dice isobárico hasta lograr 200 grados Celsius. Fíjate, esta isoterma morada tiene 250, por lo tanto, decía hasta lograr 200. Por lo tanto, la línea de 200 va a estar debajo de ella. Entre la verde y la morada vas a tener una isoterma de 200, ¿ya? Y ahí vas a tener tú la intersección del punto 6, con esa isobra. ¿Ves? Veámoslo tranquilo. Bien, tenemos que ver primero en qué fase se encuentra. En el gráfico ya nos dimos cuenta que está en la fase de líquido comprimido, pero podemos verificarlo, confirmarlo con las tablas de saturación. 4 megapascal y 200 grados Celsius. Entonces, a 200 grados Celsius, la presión de saturación es 1,554, pero tú tienes 4 megapascal, que es mayor que esa. Por lo tanto, estás en la zona de líquido comprimido. Y por lo tanto, tienes que ir a la tabla C4. Bien. Recordemos, en la tabla C4, a esta zona yo siempre le pongo intrapolación. Por ejemplo, acá tienes el D4. Sí, acá en la tabla de líquido comprimido, para recordarte un poquito, por si se te olvidó, tienes presión de 5, de 10, de 15, 20, 30 y 50. Cualquier presión que se encuentre menor que 5 megapascal y te encuentres en la zona
de líquido comprimido, significa que tienes que interpolar con la zona de líquido saturado, ¿ya? Ahí te puse presiones menores a 5 megapascal, pero mayores que la presión de saturación a la temperatura dada, por ejemplo, a presión de 2 megapascal y temperatura de 180 grados Celsius. Vas a estar en esta zona, ¿ya? Acá tienes la zona de extrapolación. Siempre que tu presión sea mayor que 50 megapascal y te encuentres en la zona de líquido comprimido, tú tienes que extrapolar, ¿ya? En la extrapolación recuerda que es lo mismo que la interpolación, solo que tú tomas valores a 30, a 50 y por ejemplo a 70 megapascal, ¿ya? Bien, el punto 6, entonces era, recordemos, era isobárico hasta lograr 200 grados Celsius. Isobárico se mueve por la horizontal y como la del punto 5 es una temperatura de 250, para que no se pierdan, el cuadradito de la temperatura lo pinté del mismo color de la línea. Entonces la línea de color rosa tiene 200 grados Celsius, que es menor que esa, y por lo tanto el punto 6 está ubicado allí. Vemos a 200 grados Celsius. Fíjate, pon harta atención. Acá nosotros estamos en una zona de intrapolación. ¿Por qué? Fíjate, nosotros queremos a 200 grados Celsius, ¿ya? A 4 megapascal. Después, el punto más, estamos en la zona de líquido comprimido. Nosotros tenemos valores a 5 megapascal, a 10 megapascal, a 15, a 20, etc. Entre 4 y 5, el único punto que tenemos cercano es este, el azul, porque los otros se van a ir alejando. La idea siempre es que este punto rojo quede interior a algo. Para que quede interior a algo, fíjate, la única posibilidad es que yo utilice este punto de líquido saturado. Entonces, ¿por qué se llama intrapolación? Porque yo voy a usar dos tablas. Voy a utilizar la tabla C4 para este punto azul, que lo pinté azul ahí, tabla C4, y la tabla de líquido saturado para este punto dorado. Esta es la tabla C1, y acá te estoy indicando que es la zona de líquido saturado a 200 grados Celsius. ¿Te fijas? Por ejemplo, mira, por ejemplo, si yo quisiera poner otros puntos, voy a ubicar de la zona de líquido comprimido, por ejemplo, no está a escala, entonces no le hagas caso a la escala. Acá vamos a poner que tiene 10 megapascal, ¿ya? Aquí le vamos a poner que tiene 10 megapascal. Entonces, si tú te fijas, estos son puntos que están acá en la tabla C4. Tienes 5, 10, 15, etc. Tú siempre, este puntito rojo es el que tú estás determinando, ¿te fijas? Entonces tenemos la isoterma a 200 grados Celsius y este punto rojo tiene 4 megapascal. Los más próximos a ella va a ser el punto dorado y este punto azul. Este lo saco de la zona de líquido saturado a 200 grados Celsius, líquido saturado, ahí tienes el VF, el UF, el HF, etc. Y este azulito lo sacas de la zona de líquido comprimido a 200 grados Celsius y a 5 megapascal. Entonces, vamos a dibujar la zona que tú vas a intrapolar. Son estos puntos que encuentras acá. Lo vamos a pintar amarillito. Lo vamos a sacar el contorno y lo vamos a enviar al fondo para que puedas ver. Te das cuenta, si tú, vamos a hacer un control C, si tú hubieses utilizado, por ejemplo, este punto azul y este punto rojo, estarías haciendo una extrapolación. ¿Ves? Vamos a poner un poquito más grande. Estos dos puntos azules tú los sacaste a 5 y a 10 megapascal, ¿ya? De esta parte. Estos puntos los sacaste de la tabla C4. Si tú te fijas, no hay ningún otro punto entre medio de estos, al menos a mano disponible de datos de líquido comprimido. Por lo tanto, este punto tienes que obtenerlo de algún modo. Yo te he dicho que lo ideal es que tú consideres los puntos más cercanos entre sí, porque de ese modo nosotros vamos a poder asumir que se comportan como una línea recta, ¿ya? Entonces,
con ello la interpolación o intra o lo que tú hagas va a ser más, digamos, más segura, va a tener menos error. Entonces, aquí siempre lo ideal es que el punto rojo quede interno entre dos puntos que tú conozcas. Si lo haces con estos dos azules, el rojo va a quedar externo, ¿viste? Entonces, por eso yo tomo esta zona amarilla, tomo el de líquido saturado y este de 5 megapascal. Ojalá que te haya quedado claro, ¿eh? Porque esta es la parte que más les cuesta a los estudiantes. Entonces, aquí yo pongo los resultados, ¿cierto? Recordemos, 1,554 es la presión de saturación a 200 grados Celsius. Pongo acá los datos de líquido saturado. Estos rojos y estos que tienen acá en azul corresponden a los de la tabla C4. Para que te recuerdes, rojo, están ahí, los azules de la tabla C4. Ahí te indico a qué datos corresponden. Entonces ahora determiné y obtuve, desde esta tabla, obtengo los valores de V6, U6, H6 y S6, que son estos que están acá. En este caso, el punto es interno, por lo tanto, el valor que me tiene que dar entre estos, siempre tienen que estar entre estos dos. ¿Ya? En la interpolación siempre te tienen que dar los valores entre ellos. Y pongo los resultados en la tabla de resultados. Esto es líquido comprimido. En el líquido comprimido la calidad o título también es indefinida. Si tú te equivocas y la calculas, te va a salir un valor negativo y eso va a estar incorrecto en la prueba. ¿Ya? Este es nuestro gráfico final de este ejercicio. ¿Ya? Mira, vamos a ver otro ejercicio, que es un ejemplo un poquito más difícil, pero tampoco es para tanto. Esto es porque un estudiante me dijo que tenía problemas para el uso del comodín. Por ejemplo, si la densidad del agua, esto lo deben saber para la prueba, ¿ok? Todo lo que esté en estas clases tienen que dominarlo. Si la densidad del agua es 0,033 libra-mol partido por metro cúbico, y la temperatura es 300 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión del sistema? Está bravo, ¿no? No, es muy fácil. Mira, si te estoy dando la densidad, tienes que recordar de las primeras clases que el volumen específico es el inverso de la densidad. ¿Ya? En este caso te estoy dando densidad molar, porque es libra-mol partido por metro cúbico. ¿Ya? Entonces la idea es que tú ese libra-mol lo conviertas a unidad de masa. Y para convertirlo a unidad de masa, tenemos que utilizar nuestro querido comodín, que es el peso molecular. Si estás trabajando con agua, el peso molecular es 18 gramos partido por mol, o 18 kilogramos partido por kilomol, o 18 libras partido por libra-mol, o 18 lo que sea partido por lo que sea mol. Entonces, tenemos nuestra densidad del agua, que es 0,033 libra-mol metros cúbicos, y la temperatura es 300. No me sirve la densidad así como está. Yo para ingresar a la tabla de agua necesito conocer o el volumen específico, o la presión, o la temperatura, pero esas variables que tú sabes que están. Entonces, esta densidad la voy a transformar al volumen específico. Por favor, esto tenlo muy claro para el día de la prueba, porque también podría salir algo parecido. Entonces, ponemos 1 dividido por 0,033 libra-mol partido por metro cúbico. Entonces, yo digo, ok, esta libra-mol no me sirve, lo voy a transformar a unidad de masa. Para ello, esta expresión la divido por 18 libras partido por libra-mol. Esta es la unidad, ¿cierto? Este es el peso molecular del agua. ¿Ya? Y después este libra-mol se va con ese libra-mol y me queda esta libra. Para yo eliminar esta libra, como quiero que quede en kilogramos, digo, voy a la conversión de unidades de masa. Una libra es 0,4536 kilogramos, se van esas libras y te queda el resultado que el volumen es 3,711 metros cúbicos partido por kilogramo. Y mi temperatura es 300 grados Celsius. Entonces, tú vas a la tabla y te vas a dar cuenta que a 300 grados Celsius los volúmenes, el que tú tienes es mucho mayor. Por lo tanto, estás en la zona de vapor sobrecalentado. Muy bien. Entonces, vas a buscar aquí el valor de 300 grados Celsius y está justo, ¿viste? Entonces tienes que hacer a lo más una interpolación simple. Veamos, el valor que te doy del volumen es 3,711 y tú empiezas
132,3, 52,9, 26,45, 13,22, 3,772. Ya, se parece. Y el otro, 2,639. Entonces, el 3,711 está entre medio de esos. Estos son los valores que yo voy a utilizar en mi interpolación. ¿Quién se mantiene constante acá? Es la temperatura. Si estoy así, sería la presión. Pero en este caso, es la temperatura. ¿Ok? Entonces, la temperatura, 300, 300, 300. El volumen, el que yo quiero estimar, 3,711. El otro, 3,772 y 2,639. ¿Cuánto vale la presión? La desconozco. El otro, 0,07 y el otro, 0,1. Calculamos y nos da que la presión es 0,072 megapascal. Bien, chiquillos, esto es lo que les he preparado. Ojalá que les sirva. Como siempre, niños, dispuesta a ayudarlos en lo que pueda, cooperarles. Si tienen alguna consulta, ya saben dónde encontrarme. ¿Ya? Que estén muy, muy bien. Chao.